¿Ok? Ahora vamos a hacer algo. Vamos a hacer a un duende, a los 7 enanitos, más bien, de Blancanieves. Me pidieron que los hiciera y entonces vamos a hacerlos esta vez. Voy a empezar con Tontín. Espero que les guste. Voy a irme haciendo uno por uno. Ténganme paciencia porque sí me tardo en estar haciendo el gráfico y espero que me salgan. Digo, el patrón. El color café, todo lo voy a tejer en angorita. Pueden utilizar abuelita, no hay pierde. Yo voy a usar estos. Voy a utilizar el café para los zapatos. Este tipo de café lo vamos a usar para todos los enanitos. Todos van en este mismo tono, los zapatos. El negro lo voy a usar para lo que son detalles de la cara y el cinturón. El carne también lo vamos a usar en todos, que es para la piel, para cara, manos y ya. Luego, estos dos van a variar. Tontín va en tono verde con sombrero, con gorro lila. Entonces, voy a hacer el trajecito en verde y el gorro en lila. Y vamos a utilizar gancho del número 3. Creo que ahí se ve, espérenme. Ahí está. Gancho del número 3. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar también, creo que botoncitos, aunque sea como adorno. Esos les sugiero que compren los de bebé, para bebé, que son como para chambrita. Y entonces, creo que es todo y vamos a comenzar. Voy a comenzar con el color carne para los brazos. Los voy a hacer en un tono carne ahorita y después hacemos las mangas. ¿Ok? Esto va a depender mucho de cada enanito y vamos a comenzar con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Cada vuelta la voy a subir con una cadena y cierro con un punto deslizado, por si se me olvida mencionarlo. En la segunda vuelta voy a tejer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y esto da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 3 a la 6 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo de la 3 a la 6. ¿Ok? Ay, perdonen, se mueve un poco la cámara porque como mi escritorio sigue vacío, hace juego y el que sostiene mi celular y se mueve mucho. Perdonen, voy a tratar de solucionar eso y ahorita regreso. Ok, ya lo vamos a rellenar y en la vuelta 7 voy a subir con una cadena y hago 2 puntos bajos, una disminución 3 veces y me va a dar un total de 9 puntos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 vamos a... De la 8 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Son 9 puntos bajos. Cada vuelta la subo con una cadena y la cierro con un punto deslizado. Vamos a rellenar poco a poco
No rellenen tanto para que quede un poquito flojita para poderla pegar al cuerpo. Y lo tejo y regreso. ¿Por qué las voy a hacer en color carne? Voy a hacer las manguitas aparte. Y ando pensando si hacerlas de una vez y pegarlas antes de pegar los brazos. Yo creo que sí. Entonces, vamos a hacer de la 8 a la 15 y regresamos. ¿Ok? Vayan rellenando poco a poco. Ok, llegando a la vuelta 15, yo ya lo remato y voy a rellenar. Entonces, vamos a hacer otro bracito igual. ¿Sí? Y regresamos. Vean. Este tipo de relleno lo utilizo mucho nada más en bracitos o en partes pequeñitas. Pero para todo el cuerpo no me gusta mucho porque queda como muy flácido el cuerpo y no queda durito. Entonces, gasta uno más dinero en estarlo rellenando con este tipo de relleno que con este. Miren la diferencia. Este parece como algodón y este parece como borrita, miren. Es muy diferente. Este es más económico que este. Este creo que cuesta como 57 o 60 pesos el kilo. No, y según es el kilo. Pero con este me rinde más y el kilo es una bolsota enorme. Este es el tamaño de una almohada y me cuesta como $3 más o menos. Y este me cuesta, el kilo me cuesta 80 pesos, algo así. Pero es una bolsota exagerada, o sea, no es nada comparable con este. Y con este me rinde un buen para rellenar los muñecos. Son como $4 este. Pero es mucha la cantidad, entonces conviene más este tipo de relleno. Y bueno, es un tip que les doy. Porque el otro lo gasté sin pensar que no me iba a convenir. Pero ya lo tengo que estar utilizando. Entonces, hago el otro bracito y regreso. Ok, ya están las manguitas, las manitas. Entonces, ahora vamos a hacer las mangas. ¿Por qué las voy a hacer ahorita y no después? ¿Se acuerdan que yo hago el cuerpo y uno ahí los brazos? Entonces, para poderlos unir de una vez. Entonces, voy a hacer una mariposa, bueno, una orejita que es una cadena y jalo fuerte sin soltar las dos puntas y me va a salir esto. ¿Qué voy a hacer? Voy a voltear la manita y voy a hacer esto. Ay, espérenme. Aquí. Voy a montar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ay, espérenme, que siempre me cuesta mucho. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Luego, en la segunda vuelta voy a hacer, ay, espérenme que tengo lo mismo. De la 2 a la 3, 2 y 3, lo hago punto por punto, lo tejo y regreso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir volteando esto así. ¿Ok? Así. Entonces, lo voy tejiendo y regreso. Del 2 y 3, punto por punto,
lo tejo y regreso. En la vuelta 4 vamos a hacer esto. Un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento por toda la vuelta, lo tejo y regreso, ¿ok? En la vuelta 5 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta, ¿ok? Yo sé que me van a decir, ¿por qué no nos das una cantidad al final? La verdad, eso no es tan importante porque la manga va a quedar como muy amplia. Eso es lo que buscamos, no tanto el que esté exacto el número. Porque el trajecito de Tontine está como, también como distorsionado el trajecito. Entonces no es realmente no importa tanto. Y miren, de hecho termino con un punto incompleto al final y no importa. Esto lo vamos a ir lo vamos a voltear así. ¿Ok? Entonces, aquí. De la vuelta 6, 2, 4. De la 6 a la 10 vamos a tejer punto por punto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sale? Lo tejo y regreso. En la vuelta 11 vamos a hacer 3 puntos bajos, 2, 3 y un aumento. Miren, ya lo volteé y vamos bien. 3 puntos bajos, un aumento durante toda la vuelta, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta, a ver, espérenme, ya me perdí. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. De la 12 a la 15 vamos a tejer punto por punto. ¿Sí? Para que quede, no. Sí, punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, vean, así quedó. Ya rematé después en la 15 y vean, vamos a hacer así la otra manita para cuando lo una ya queda como, como manguita acampanada, ¿sale? Pero va quedando bien, ¿sale? Entonces hacemos la otra y regreso. Ok, vean, ya terminé con las dos manguitas y entonces vamos a comenzar con el cuerpo. Para el cuerpo vamos a comenzar desde los pies. Ay, ¿y saben qué? Me faltó un color azul cielo. Ok, vamos a tejer. Ah, quería el azul cielo para los pantaloncitos. Sale que se me olvidó mencionar, pero ahorita lo voy a poner en la cajita de descripción, todo el material. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el cuerpo? Voy a comenzar, espérenme, es que como todo lo tengo anotado. Vamos a comenzar con los pies. Voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. Y voy a tejer en la segunda cadena 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta, jalo esta parte y vamos a hacer esto. En la segunda vuelta voy a tejer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso.
Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 4 vamos a tejer 2 puntos bajos, un aumento. 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, aquí en la vuelta 4 vamos a hacer esto. Voy a empezar a marcar. Voy a marcar donde esté. Son 24 puntos, ¿se acuerdan? Ah, no, son 18 puntos. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí. Aquí es la mitad. Y luego es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí. Esta es la mitad. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a tejer. Ay, una cadena para subir, que ya había hecho. Y voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 5, a ver, son 18 entre 3, es 6. Ok, entonces estoy 6, 5, 4, 6. Entonces hago 2, 4, 6 puntos bajos. Y luego hago un doble punto bajo, otro doble punto bajo y hago un punto alto. Luego hago otro punto alto, 2 puntos dobles bajos y luego hago, espéreme. Ah, no, sí, voy bien. Ok, en la vuelta 4 lo que voy a hacer es que voy a marcar donde están los 9 puntos bajos, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a tejer 1, 2, un aumento. Luego 1, 2, otro aumento. Y antes que son, este es el noveno, 9, 8 y 7. 2 puntos antes de llegar a la marca, voy a hacer esto. Voy a tejer un punto doble, otro punto doble, y aquí en el noveno voy a hacer 2 puntos altos. ¿Ok? Luego en el que sigue tejo un punto alto. Luego hago un punto doble, otro punto doble, pero en aumento. Aquí hago un aumento de punto doble y luego hago 1, 2 puntos bajos, un aumento. Luego 2 puntos bajos y otro aumento. Y me va a dar un total de 24 puntos. Si se fijan, seguí lo de los aumentos que seguían de la vuelta. Entonces, quito la marca y vean cómo tomó forma el piececito. Así. Ahora, vamos en la quinta vuelta. Aquí voy a hacer punto por punto, pero en punto bajo, tomando nada más la parte de atrás de la cadena. Vean. ¿Ok? Y me va a quedar una cazuelita. Vean,
Ya va agarrando forma y aquí se está haciendo una línea. Así lo sigo hasta terminar la vuelta. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. Bien. ¿Ok? Ok, la vuelta 6 y 7 va a ser punto por punto. No hay pierde. Punto por punto. Lo tejo y regreso. Son 24 puntos en cada vuelta. Y las tejo y regreso. En la vuelta 8. ¿Ven dónde nos quedamos? Que son 24. Voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ok. Este 12 y este otro son el centro del zapatito. Entonces, vamos a tejer. Ah, no, espérenme. Vamos a volver a marcar. Voy a agarrar 2 marcadores y voy a hacer esto. Voy a necesitar 4 disminuciones. 1, 2, 3 y 4. ¿Qué quiere decir esto? Voy a necesitar 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Necesito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos para que pueda disminuir. Entonces aquí hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si no, ahorita se los digo. Espérenme. Ok, entonces en la vuelta 8. Subo con una cadena, tejo 1, 2, 3, 4 y una disminución. Quito este y empiezo 5, 6, 2, 4, 6. 6 puntos bajos y 3 disminuciones ahorita. 1, 2, 2, 3, luego otras 3 disminuciones. 4, 5 y 6. ¿Ok? Y luego tejo 1, ahí espérenme, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. ¿Ok? Y vean cómo quedó como puntiagudo el zapatito. Después, en la vuelta 9 vamos a tejer 1, 2, 3, 4 puntos bajos, una disminución. Lo vamos a hacer 3 veces y nos va a dar un total de 15 puntos. 2, 3 y 4. Y hago la segunda disminución. Luego 1, 2, 3, 4. Y la disminución. La tercera. Y cierro.
En la vuelta 10 vamos a cambiar de color. Voy a poner el azul cielo, que no mencioné al principio, una disculpa, que se me pasó por completo, que era el pantaloncito o los mayoncitos. Ay, perdónenme. Y entonces vamos a cambiar el color, hago el amarre. Y ok, vamos a hacer esto. Voy a tejer de la 10 a la 18, punto por punto. No hay pierde. Son 15 puntos bajos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y cierro. Entonces, de la 10 a la 18, punto por punto, tejo estos y regreso. Vayan rellenando para que no les cueste trabajo. ¿Ok? Vean cómo quedó puntiaguda el zapatito. Y es porque como es enanito, lo hice puntiagudito, el zapatito. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, ya hice la piernita. Vamos a hacer otra, pero no rematen. No vayan a rematar. Vamos a unir y entonces necesitamos que nos rematen. Vean, ya va quedando la piernita. Ok, y regreso. La tejo y regreso. Ok, ya tenemos las dos piernitas. Entonces vamos a unir. Dejen, doy vuelta al patrón. Ok, entonces seguimos en color azul. Entonces vamos a tejer 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Once, 12, 13. Ok, vamos a unir la piernita. Pero como hice modificaciones, voy a tener que rematar. Sí, no tengo opción, porque si no, no me va a salir. Ok, voy a rematar. Ven que les dije que no, pero sí, siempre sí voy a rematar. Y entonces vamos a hacer esto. Voy a tomar 2, 4, 6, 8 y 10. Y marco. De donde rematé son 10 puntos para acá. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una orejita. Jalo y queda así. Entonces, en donde marqué que era el 10, voy a empezar ahí. Jalo y ahí mismo voy a hacer un punto bajo. Empiezo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Agarro la otra piernita y lo clavo donde sea el centro. O sea, que queden paralelas y sea el centro. Ah, espéreme. Antes que eso, voy a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Y ahora sí clavo
y van a ser 15 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y en donde pusimos las 3 cadenas vamos a tejer un punto bajo. 1, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos. Y voy a seguir tejiendo que me den 5 puntos bajos. Pero ya estoy tejiendo en la segunda pierna. 1, espérenme, que creo que me brinqué sí, me brinqué un hoyito. Aquí es 1, 2, 3. Ah, no, sí estaba bien. Ay, perdónenme. Es que en esta parte donde el remato es donde me equivoco. Es 1. A ver. 1, 2, 3, 4 y 5. Ajá. Y cierro la vuelta. Espérenme. Y vean, ya quedó unido. En la vuelta 20 voy a tejer punto por punto. Primero empiezo con los 10 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Luego tejí 3 cadenas. Empiezo con 1, 2 y 3. Y luego tejo los 15 puntos bajos, ¿ok? Aquí esto es importante. Espero no se equivoquen. Si les falta es porque aquí hubo el problema está aquí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y luego tejo los 3 puntos bajos, pero no, y ¿saben qué? Sí me faltó ese punto. Disculpen que los deje así y que digan que los estoy revolviendo, pero así no me acusan de plagio, ni de que copié los patrones, ni nada. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Exacto. Y luego son los 3 puntos de las 3 cadenas. 2 y 3. Y luego son 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ok. Y ya quedó. ¿Sí? En la vuelta 21 y 22 vamos a tejer punto por punto. Los tejo y regreso. Son 36 puntos bajos. ¿Sale? ¿Ok? Los tejo y regreso.
En la vuelta 23 vamos a cambiar de color. Voy a poner el color verde. Y vamos a hacer esto. 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. La disminución va a ir así y otro punto más para que se vea parejito aquí. Entonces, por toda la vuelta hago 4 puntos bajos, una disminución. ¿Ok? Ahí está. Lo voy a hacer 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 24 vamos a hacer esto. Voy a tejer punto por punto, pero tomando nada más la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Son 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Vean, va a quedar una línea así, pero eso es normal. Es para que después hagamos el faldoncito del trajecito y ya quede, ¿sale? Entonces lo tejo y regreso. En la vuelta 25 vamos a tejer punto por punto de la 25 a la 27. Punto por punto, sin aumentos, sin disminuciones. Son 30 puntos por cada vuelta. ¿Ok? Creo que este es buen momento para invitarlos a que se suscriban a mi canal. Espero que les guste el contenido y le den a la campanita para que les avise cuando llegue a subir yo un video. Para los que son nuevos, los invito a que entren a mi sección de videos en mi canal y ahí salen todos los tutoriales que he hecho. Espero les vayan gustando y les sirva de algo el haber los personajes que he ido escogiendo. Ténganme paciencia, porfa. Sé que a veces la riego en la editada o en las cuentas, pero ténganme paciencia, la verdad. Soy humana y a veces sí la riego y me equivoco, pero porfa, ténganme paciencia. Entonces, lo tejo y regreso de la 25 a la 27, punto por punto. Vuelta 28. Ahí voy a hacer 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. 3 puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Vean, ya va agarrando forma. ¿Ok? Vuelta 29 a la 31 es punto por punto. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. De la 29 a la 31. ¿Ok? En la vuelta 32 voy a unir los brazos. Entonces, hago esto. Tejo 2 puntos bajos, agarro un brazo, lo parto a la mitad y hago esto. Voy a unirlo por 4 puntos bajos. Va 1, tengo que tener cuidado de que atraviese toda la manga. 2, 3, 4. Y voy a tejer 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Agarro la otra manga y hago esto. Lo atravieso y va a ser 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, y 4. Y voy a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. Vean. Vamos a rellenar. Relleno y regreso. Vuelta 33. Subo con una cadena y tejo 2 puntos bajos, una disminución. Ahí está. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Vuelta 34. Voy a hacer una cadena, voy a tejer 3 puntos bajos, 2, 3, una disminución, un punto bajo, 2 disminuciones, 1, 2, un punto bajo, una disminución, 3 puntos bajos, 1, 2, 3, una disminución. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Y en total me dan 13 puntos. En la vuelta 35 voy a hacer 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, una disminución, a ver, 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y un punto deslizado. ¿Ok? Vamos a cambiar de color a color carne. Ok, en la vuelta 36 cambié de color. Voy a usar el color carne y vamos a hacer el cuello. Voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Es que me cuesta un poco de trabajo porque como tengo que enfocar a la cámara, por eso me alejo un poquito porque no alcanzo a ver. Pero, vean, ya va quedando. ¿Ok? En la vuelta 37 voy a hacer esto. Voy a hacer 12 aumentos, pero tomando la cadena por la parte de adelante. Entonces sería un aumento en cada punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Y va a quedar así.
Vuelta 38. Voy a hacer un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento 12 veces y me va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 39 voy a hacer 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y un aumento. 5 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 40 voy a hacer 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. 6 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 48 puntos. 3, 4, 5, 6 y el aumento. ¿Ok? Lo tejo y regreso. De la vuelta 41 a la 51 vamos a tejer punto por punto. No hay pierde. Los tejemos, ya saben, yo marco. Voy a tejerlos y regreso. Son 10 vueltas, ¿sale? Cada vuelta la subo con una cadena y la cierro con un punto deslizado. Ok, lo tejo y regreso. En la vuelta 52, dejen ver, vamos a hacer 6 puntos bajos, una disminución. 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. ¿Ok? 6 veces. Y me va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 53 vamos a mover las disminuciones. Son 3 puntos bajos, una disminución. Después 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y una disminución 5 veces. Como empecé con 3, termino con 2 puntos bajos, ¿ok? Y me va a dar un total de 36 puntos. 2, 3, 4, 5 y una disminución. Lo termino y regreso. Ok, vamos a ponerle sostén en la cabeza y voy a cortar la maderita con tijeras. Tomé la distancia entre la cabeza y el tórax. ¿Ok? Si es para un bebé, no le pongan el sostén, por favor. Es muy peligroso. Si es para colección de a un adulto, sí. Pónganselo y vean, sostiene la cabeza mejor. Entonces, sigo tejiendo y regreso. En la vuelta 54 voy a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. 3, 4 y la disminución. Lo tejo y regreso. En la vuelta 55 vamos a recorrer las disminuciones. Es un punto bajo, una disminución. Y luego son 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. 5 veces
Y como empecé con un punto bajo, termino con 2 puntos bajos. Y me va a dar un total de 24 puntos. 2, 3 y la disminución. ¿Ok? Entonces lo termino. Sigan rellenando y regreso. En la vuelta 56 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. En la vuelta 57 es un punto bajo, una disminución. Un punto bajo, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la última vuelta vamos a hacer 6 disminuciones. Las tejo, rematamos y unimos la cabeza. ¿Ok? Ay, espérenme. Ahí está. Lo termino y regreso. Ok, ya terminamos esta parte. Entonces, ahora vamos a hacer la faldita. Faltan las orejas, pero ahorita las hacemos. Voy a hacer otra orejita, como les enseñé, haciendo la cadena y sin soltar las otras 2 puntas, lo jalo y queda así. Entonces, vamos a voltear el muñequito y me voy a basar a la mitad. Y voy a hacer esto. La primera vuelta voy a tejer punto por punto. Aquí mismo hago uno y voy a rodear todo el muñequito y voy a tejer donde había dejado la cadenita expuesta. ¿Ok? Lo tejo, lo tejo y regreso. Y el muñeco tiene que estar las patitas viendo hacia el lado opuesto de nosotros. ¿Ok? Vean, así. La cabeza tiene que estar pegada a nosotros y las piernitas del otro lado. Entonces lo tejo y regreso. Cuando llegue aquí, no voy a cerrar la vuelta porque va a quedar abierto el faldón. Ok, en la vuelta 2 voy a voltear el tejido y voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 2 y el aumento. ¿Ok? Lo tejo durante toda la vuelta y regreso. ¿Ok? Y vean, no cerré aquí. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 voy a hacer 3 puntos bajos, 2, 3 y un aumento. ¿Ok? Lo tejo durante toda la vuelta y regreso. 3 puntos bajos, un aumento. 2, 3 y el aumento. Ahí está. Ok, en la vuelta 4 a la 10 vamos a tejer punto por punto. No hay pierde. De la 4 a la 10, punto por punto, lo tejo y regreso. Espero que ya tenga suficiente vuelo la batita, que yo creo que sí. Lo tejemos y regresamos. Ahí está. Ok, llevo 10 vueltas y veo que todavía me falta. Vean, el vuelo está muy bien. Entonces, vamos a hacer 6 vueltas más y regreso.
Entonces vamos a hacer 6 vueltas más, punto por punto y regreso. Ok, vean, ya quedó. Hice hasta la vuelta 16 para que pudiera medio arrastrar. Y voy a remate y voy a esconder esto. Ahora, ¿qué nos falta? Hacer el gorrito. Y nos falta hacer las orejas. Las orejas las voy a hacer un poco grandes. Y los vamos a hacer con color carne. Vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. Que sean 3 cadenas. Y aquí, en la tercera cadena voy a hacer 8 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Y vamos a medir. Vean. Ok. Entonces, voy a rematar, pero dejo mucho estambre para coser. Hago la otra igual y regreso. Ok. En la vuelta 10, de acá arriba para acá, voy a unir la oreja. Ay, se me ensucia la mano porque el gancho ya está muy gastado. Entonces, como ya no tiene la protección, ya me mancha. Entonces, cuando pase eso, hay que barnizarlo con barniz de uñas y otra vez agarrar. Pero ahorita no tuve tiempo. ¿Ok? Entonces, voy a unir y voy a dejar que quede como a la mitad del cuerpo. ¿Ok? Uno las 2 orejas y regreso. ¿Ok? Ya quedó. Ahora nos falta la gorrita. ¿Sí? El sombrerito. Y nos falta el cinturón. Pero ya casi terminamos. Ok, vamos a hacer el gorrito. Pero lo vamos a hacer en tono lila. Voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. Y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. Ah, no, perdón, 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Y cierro con un punto deslizado. Luego, en la segunda vuelta, voy a hacer un aumento en cada punto. Son 8 puntos en total. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 3 y 4 voy a hacer punto por punto. Son 8 puntos bajos, los tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento. Ah, no, espérame. Un punto bajo, un aumento. ¿Ok? Un punto bajo, un aumento durante toda la vuelta. Lo tejo y regreso. En la vuelta 6 voy a tejer punto por punto. No hay pierde. Punto por punto lo tejo y regreso. En la vuelta 7 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento. ¿Ok? Durante toda la vuelta. Lo tejo y regreso. En la vuelta 8 voy a hacer punto por punto. Lo tejo y regreso. Vean, ya está agarrando la forma y quiero que quede bonito. Entonces, espero ir lento, pero que sí le quede al muñeco. ¿Ok?
no subir los aumentos así de sopetón, sino gradualmente. Entonces, lo hago, bueno, en la vuelta 9. Ahí, espérenme. Vean. En la vuelta 9 voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento. Durante toda la vuelta. Lo tejo y regreso. En la vuelta 10 y 11 voy a tejer punto por punto, ¿ok? Punto por punto lo tejo y regreso. A ver, creo que cometí un error en la anterior. Dije 2, 4. A ver, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Había dicho que 10 a la 12 y es 11 y 12. En la vuelta 13 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento durante toda la vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 14 vamos a hacer 3 puntos bajos, 2, 3 y un aumento durante toda la vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 16 creo que es 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ay, espérenme. 2, 4, 6, 8, 10, 14, 15. Voy a hacer 4 puntos bajos, un aumento. ¿Ok? 4 puntos bajos, un aumento en la vuelta 15 y regreso. Vuelta 16. Vamos a tejer 5 puntos bajos, 4, 5 y un aumento. 5 puntos bajos, un aumento durante toda la vuelta, lo tejo y regreso. De la vuelta 17 a la 20 vamos a tejer punto por punto. No hay pierde. De la 17 a la 20, punto por punto. Voy a marcar porque como ven ya me estoy perdiendo. Lo tejo y regreso. Ok. Ya va quedando. Nada más nos falta el cinturón ahora. Y eso lo haré como con 40 cadenas. Más una. Y eso va a ser dependiendo a cómo se quedó su muñeco, ¿sale? No les doy exactamente el número de cadenas porque depende al tejido de ustedes. Pero nada más lo rodeamos y que llegue aquí el cinturón y le hacemos una vuelta. El número de cadenas que les resulte es más una para hacerlo de comenzar el medio punto. El punto bajo, perdónenme, que ahora es punto bajo. Y entonces lo tejo con una vuelta de punto bajo y voy a ponerle los ojitos. Ahí también les pido una disculpa porque yo la verdad los ojitos los pongo al final porque no uso de seguridad. Las que usan de seguridad lo que podrían hacer es ponerlos y pegarlos con silicón líquido, pero no le pongan el segurito. O sea, la verdad yo le tanteo al final porque es lo que le da el toque al muñeco. Miren, ya llegué. Entonces, es más una cadena. Y entonces voy a tejer punto bajo, punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, vean, ya puse los ojitos, pero que me voy dando cuenta que nos falta la nariz. La nariz va en color carne
Y vamos a hacer esto. Voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. Y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y vean. Va a quedar así. Entonces, voy a rematar en corto porque lo voy a pegar con silicón frío. Y le voy a dar la forma. ¿Sale? Entonces, para que quede esto adentro, voy a hacer un amarre. Aquí. Y corto. Y vamos a tejer también las cejas del muñeco. Ahí está. Y vean, lo pongo donde terminan los ojitos y en el punto medio. ¿Ok? Y entonces, ay, ya hice un relajo con el silicón. Vamos a coser las cejas. Vamos con la aguja de Caneva. No les voy a poner boquita porque a mí no me gustan los amigurumis con la boquita. Se supone que los amigurumis no llevan boquita porque se guardan los secretos de uno. Pero es respetable las personas que les hagan boquita. Entonces, voy a agarrar una hilera arriba del ojo. Escondo eso. Y vean, yo siempre hago esto por lo regular. Voy midiendo. Lo sobrepongo y hago esto. Luego me voy hasta el otro ojo. Y entonces agarro 3 y hago una en inclinación. Y lo mando a otro lado. Si no me gusta, ya saben, jalo y siento que me fui muy allá. Como que quedó más larga esta que esta. Entonces, ay, ¿saben qué nos faltan? Las pestañitas. Ok, voy a agarrar como por aquí. Y entonces voy a hacerle pestañitas a esta altura. Voy a hacer 2 pestañitas. Y me voy para el otro lado. Luego hago otro nudo. Ahí está. Y me voy en la misma línea que hice el otro. Ahí está. Y ahí está. Y vamos a hacer sus chapitas. Ay, perdónenme, ya las moví. Ahí está. Ay, perdónenme. Y ya los moví porque también hay chicos que nos siguen. Y entonces, a ver, ya saben. Este sí lleva chapitas. Y vean.
Es mi versión de Tontín. Espero les esté gustando. Y ya quedó. ¿Ok? Ahí está. Espero que les haya gustado mi tutorial. Compartan, suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente proyecto. ¿Sale? Listo, ya terminé a Tontín de los 7 enanitos. Es mi versión. Espero que les haya gustado. Que compartan, se suscriban. Y voy a hacer a los enanitos, a los 7. Entonces, me faltan 6. Nos vemos en el siguiente tutorial. Los invito a mi canal, La Casita de Puchis. Nos vemos. Felices tejidos.